Quiero que gata. Y hermano, ocupándote el sofá y encima el puto tuyo, ¿no? Dale cuando quieras, tú. Ya estoy esperando, macho. Ya. Well, hola a todos, olímpicos. Estamos en un nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre la importancia de la escritura en nuestra vida y cómo podemos utilizarla como herramienta para, básicamente, sobre todo para aclarar pensamientos, resolver conflictos, aclarar dudas. ¿Tienes frío tú? Hacer magia. No, estoy chill. Con el abrigo. Con el abrigo chill. Pues eso, justo hacer magia, manifestar y no sé, y cómo esta escritura también ha afectado a nuestra vida, porque ¿tú cuánto llevas escribiendo ya diariamente? No sé, 2 o 3 años o más. No todos los días, pero bastantes. Ya llevaré así de escrituras. ¿Cómo así? Esto como así de cuadernos que he utilizado para escribir ahí enteros. Ya. Yo el otro día, por ejemplo, me sorprendió porque es como no estamos acostumbrados nada a escribir y a la que escribimos, yo que sé, una página entera, ya es como una puta locura de escritura. Yo estoy escribiendo yo ahí en casa de mi abuela y mi hermano me escribe una página escrita y dice, hostia puta, ¿todo eso lo has escrito? Y yo, sí. Y dice, ¿y cuándo? Y yo digo, ahora. Y fue como rayante para él, porque, no sé, no estamos acostumbrados a escribir para nada. Y menos, yo que sé, una hoja entera al día o 2 hojas enteras al día. Yo alguna vez me he escrito 6 hojas en verdad o algo así. 3 por la mañana y 3 por la noche. Justo. 2 para desayunar, 2 para comer y 2 para cenar. O 4 ahí del tirón de que estaba motivado y estaba escribiendo ahí cosas, ¿sabes? Pues sí. ¿Y qué ventajas ha tenido esto a tu vida? ¿Qué diferencias has visto? Yo creo que ha sido como sobre todo un trabajo de introspección mediante la escritura para de verdad como clarificar cosas que tenía en mi mente o develar pensamientos que tenía que no llegaba a tenerlos tan presentes en la vida o encontrar pues las importancias que le doy a las cosas o reflexionar sobre temas y sacar conclusiones de valor. La verdad es que un poco de todo la escritura aporta. Además, yo cuando escribo entro en un estado meditativo de calma bastantes veces y es como un momento chill en el cual hablar conmigo mismo, por así decirlo. Justo. Estamos hablando de escritura, pero las personas no les hemos tampoco dejado como una idea clara de escritura. Yo creo que con escritura nos referimos a levantarte por la mañana, o ya sea acostarte por la noche, o coger en cualquier momento del día. Depende de para lo que quieras hacerlo también. Si lo haces por la mañana, pues evidentemente te va a surgir como una escritura más narrativa en el sentido de para lo que vas a hacer en el día, o para los objetivos que tienes en ese día, o para contar algo que va a suceder. Y normalmente cuando escribes por la noche suele pasar que escribes cosas o que ya han pasado, o que te han pasado, o que te han impactado, o haces como un remember del día un poquito. Y ahí ya, pues que cada uno valore más o menos el momento del día en el que quiere hacerlo. Pero la gente se puede preguntar, ¿por qué escribir? ¿Por qué tener un cuaderno en el que diariamente escribir y cuáles pueden ser las ventajas? O al principio da mucha pereza, A mí me dio cierta pereza, es como leer en ese sentido. Sí, a veces pasa que te pones a escribir, vas a ponerte a escribir ahí unas cosas y dices, buah, no sé ni por dónde empezar o qué pereza y tal, pero de repente empiezas a escribir lo que sea y te das cuenta de que tenías muchísimas cosas que escribir y no lo tenías en cuenta, pero tenías más que escribir de lo que pensabas. Y a mí la verdad es que eso me cunde, porque es como que estás sacando cosas ocultas de esa escritura que en un principio no pensabas que fuese a salir nada en especial. Sí, y además la escritura realmente lo que son convertir palabras, ideas y conceptos y traerlos al movimiento de la mano y a palabras concretas que vas a dejar plasmadas. Es como, a mí se me asemeja como
a un pensamiento consciente, pero no solo consciente a nivel mental, sino a nivel físico, que lo estás literalmente plasmando y tienes que ir, pues, tienes que ser 100% concreto, porque son palabras que significan literalmente cosas y muchas veces cuando pensamos es como más una verborrea y de pensamientos y de y una traca de sentimientos y de pensamientos que no son ideas específicas, sino son palabras y frases y no tienes esa calma de al fin y al cabo de nadie puede escribir tan rápido como piensa, pero el hecho de tener que hacerlo más despacio también te hace ordenar los pensamientos mejor. A ti, no sé cuál es, si tuvieses que decir solo una cosa para lo que más te ha ayudado. Una cosa para lo que más me ha ayudado. Es complejo eso, la verdad. A mí, de lo que más me ha ayudado, yo creo que a mantener el orden en los objetivos y los pensamientos y la dirección a la que como a mantener un orden en cuanto a mi forma de pensar, por así decirlo, a crear un orden en la mente. Un buen orden, la verdad. Yo si tuviese que decir uno, en verdad creo que sería... como la función que cumple de diario, porque luego lo revisas y lees algo que escribiste hace un año y es una locura ver pues el cómo pensabas hace un año y cómo lo dejaste plasmado en el papel y como revivir esos pensamientos que dejaste plasmados y verlo como o sea, con el esquema mental que tienes ahora y entender lo que te pasó de una forma completamente diferente a cómo lo entendiste cuando simplemente lo viviste y lo plasmaste y te impactó y lo escribiste ahí sinceramente. ¿Es lo que más te ha ayudado? Es con lo que yo me quedaría. No es con lo que más me ha ayudado, pero es lo que más, con lo que yo me quedaría. Porque es la polla ver a tu yo del pasado escribiendo sobre, yo que sé, alguna cosa que le haya impactado. Justo. Como tener ahí Yo no sé hasta qué punto en plan, tener muchas fotos del pasado, muchos vídeos hoy en día que se pueden tener y pues eso, trabajos, escrituras y todo esto al final es bueno, ¿sabes? ¿Crees que puede ser negativo? No sé, de alguna forma te ata un poco al pasado, si lo piensas. A ver. El tener como, bueno, depende de la persona, hay gente que lo guarda como recuerdo y aprende de ello y no está para nada atado al pasado en cuanto a tener pues información física del pasado que has tenido. Y además es algo muy bonito, ¿sabes? A todos nos gusta el hecho de tener, pues que si una fotito de cuando fui a no sé dónde, que si vídeos de tal, que cual, pero a la vez es una especie de apego. Yo por ejemplo lo pienso con la gente de Valencia, que seguramente mucha gente de repente pues haya quedado sin todos sus ordenadores, hayan ido a tomar por culo los álbumes de fotos y toda la información que a lo mejor habrían escrito o lo que sea, y es como una especie de reset absoluto que tienen que hacer. Y justo, es un falso reset, pero sí es como un reset. Bueno, como un reset en ese sentido, ¿sabes? Justo. Y en verdad eso a mí me parece que puede ser algo que te puede tocar bastante la moral, pero a la vez no sé si verlo como algo negativo. A ver, para mí en el caso de la escritura es diferente al de las fotografías o al de los vídeos, porque normalmente, o sea, con la escritura lo que estás haciendo es plasmar pensamientos y formas de pensar o visiones que tenías. Cuando ves una foto, pues ves un momento en específico, pero cuando lees lo que has escrito, lees una conclusión o lees un veredicto o lees un acontecimiento que te sucedió y muchas veces nos pasan cosas que no escribimos y que como que nos impactan y al no descargarlas en el papel las seguimos teniendo en la cabeza y igual pasa un año y inconscientemente las seguimos teniendo en la cabeza y seguimos teniendo ese recuerdo, pero el hecho de haberlo escrito y aunque lo sigamos teniendo, poder revisar ese pensamiento del que ya nos hemos olvidado de cómo pensábamos con respecto a ese tema, nos puede hacer también como resolver ese enigma o dar con la clave, porque ahora somos la persona que puede dar con esa clave
y estar en paz con ese pensamiento. Eso está bien. El diario de Greg, tú. En plan, al Greg llega a vivir en Valencia y vamos, se le va una de... Pero de las 8 pelis de a la pelis. mierda. Toda la mierda. Ya creo que hay hasta más de 16 libros del diario de Greg. El diablo, tú. ¿Cuántos años tiene ya? 30, 41, 42. 40 tacos. Sigue con el diario. Pues al final, también decir, nosotros no solemos escribir como diario, en plan, simplemente nosotros escribimos lo que nos salga de la moral, básicamente. En plan, reflexiones, puede ser acontecimientos que han pasado. A mí, por ejemplo, últimamente me gusta escribir mucho sobre un concepto de desarrollo personal que se llama el árbol de la vida, que está bastante guapo. Es, básicamente, yo como lo hago es, bueno, ese árbol de la vida lo podéis encontrar en Google, ponéis árbol de la vida, bueno, a lo mejor os sale el de la cábala o algo así, pero te puede salir, a mí me salió el otro por lo menos cuando lo busqué, y te pone ahí el árbol de la vida que es dinero, profesión, desarrollo personal, amor, salud, ocio, familia, amigos, y ya no me acuerdo del noveno. Es eso, familia, amigos, ocio, salud, dinero, profesión, desarrollo personal, amor. Y buah, pues ahora mismo me acabo de quedar... ¿Y te gusta escribir sobre esos 8 temas? Bueno, sobre esos 9. Bueno, no, creo que son 8, pero es que yo a veces, en plan, hago una diferencia, en plan, como de... Claro, matizo el ocio positivo del ocio negativo. Y a veces también matizo, pues, el amor, que ellos, pues, en el árbol de la vida lo pone como amor, que es en plan, al final... El amor, pues, mucha gente lo interpreta como sea. Yo creo que en el árbol de la vida, al ser esas 8, lo interpreta un poco como amor de pareja. Pero yo lo intento pensarlo más como amor espiritual, como el que hemos hablado en otros podcasts. Y amor de relaciones de pareja, pues, en mi caso, con mujeres. Entonces, al final se hacen 10. Y yo lo que hago es ponerme a escribir. Y en plan, pues, ¿cómo me veo ahora o cómo quiero que sea en el futuro? Por ejemplo, la salud, cómo ha sido en el pasado, qué puedo mejorar de ella, qué expectativas tengo respecto a ella. Y entonces luego le doy una puntuación. En plan, pues en esto me parece que ahora mismo tengo un 6 o lo que sea. Y le pones nota. Claro, y tendría que mejorar a un 10. Entonces, luego al haber hecho eso con cada punto, puedo ver cuáles son las cosas que necesito atender en cada apartado y cuál es el apartado más importante en mi vida a atender. ¿Dices árbol de la vida o es rueda de la vida? Puede ser la rueda, no me acuerdo. Era la rueda. Ya decía yo, árbol de la vida me sonaba raro, es la rueda de la vida, ¿no? El círculo con los diferentes apartados y puntuaciones, ¿no? Ese creo que se llama árbol de la vida. Ah, eso se llama árbol de la vida. En plan, pero no es como una rueda, es como... simplemente pues te pone árbol de la vida, salud y todas estas cosas, para que es como un ejercicio de desarrollo personal para orientarte, pero a la vez, si lo único que haces es pensar sobre ello y apuntar las notas que te das así a grosso modo, yo creo que no queda tan claro. Es como que escribir sobre ello en este caso es algo que aporta mogollón porque te ayuda a coger más perspectiva, a tener más clarificado pues en una hoja las cosas a mejorar, las cosas buenas, malas y todo en general, y luego de ahí poder decidir pues qué es lo que le vas a prestar más atención en tu vida o menos, o si todo está bien o hay que darle un poquito de caña a todo en general o lo que sea. Claro, y el hacerlo a diario también te permite llevar como un registro de, no sé, igual quizás el día en el que has cobrado la nómina, dices, vale, pues hoy he cobrado la nómina, este apartado de la rueda del árbol de la vida está, o sea, voy según esta nómina y mis expectativas con un 4, con un 5, con un 6, o quizás has tenido, yo que sé, una experiencia amorosa ese día y dices, y haces ahí el planteamiento de lo que ha sucedido, tus expectativas, y también lo comparas con cómo estabas antes. Que es que cosas como el árbol de la vida puedes hacerte como un mapa, pero es mucho más inteligente llevarlo a diario, porque
porque es una cosa que va cambiando todo el rato, constantemente. Pues yo a lo mejor más que a diario, semanalmente, porque hay veces que no cambia mucho. A ver, es que escribir De un día para diariamente otro. todo eso. Claro, Imagínate. escribir diariamente, más, yo preferiría escribir como una vez a la semana o al mes o algo así sobre el árbol de la vida, que me parece un ejercicio bastante potente, y después pues reflexionar más a diario sobre cómo ha ido el día, en plan, qué has hecho que podrías mejorar, o sobre temas más... bueno, a lo mejor a alguien sí que le viene bien reflexionar a diario sobre temas que le generen más interés en ese momento, como puede ser la profesión, el dinero, inquietudes que uno tenga. Es que al final escribir te sirve, pues te puede complementar casi todos los apartados de tu vida, si lo piensas. Sí. O sea, cuando escribes sueles hacer eso. El árbol de la vida. Bueno, el árbol de la vida semanalmente y luego diariamente más un registro como de tus inquietudes y las cosas que te han pasado. Yo es que escribo de frío, en verdad, casi siempre. Es como que no sé nunca lo que voy a escribir y me pongo a escribir y sale lo que sea. Y Yo a veces, ¿no te ha pasado de estar escribiendo y que surja como esa vena creativa y escribir la mayor puta parida del mundo? O sea, a mí me ha pasado a veces estar escribiendo y de repente solo escribir en verso, porque me apetecía, y de repente solo rimas. O de repente solo, yo qué sé, vocabulario del siglo XVI. O de repente Yo no, tú. escribirlo, yo qué sé, de, ¿sabes? Como meterte en un personaje o cualquier cosa. En plan, cuando escribes de free es como que ahí da cabida a absolutamente cualquier cosa. justo, pero yo en verdad no solo como, entre comillas, jugar con la escritura. Ya. Es como que siempre escribo pues eso, sobre temas de, pues ahora siento que mi vida está tomando un rumbo tal y no sé qué. ¿Cómo? Y empiezo ahí a apuntarme mi parida a partir de ese tema, ¿sabes? Pero siempre lo hago como en serio, a veces sin un objetivo, como no tengo el objetivo de sacar muchas conclusiones o lo que sea, pero sí que tengo el objetivo, o sea, sí que es como algo que me ayuda, aunque sea escribir de freeze, porque al final siempre acabo escribiendo cosas importantes. Y noto bastante que ha sido algo que ha pasado, yo creo que hace menos, pero es como que la escritura en verdad para mí es algo con la meditación y este tipo de cosas, o visualizaciones o no sé, conversaciones, que yo creo que ahora mismo es como casi la cosa que más rápido me relaja. Es como que yo cojo un papel y me pongo a escribir, aunque sea la fecha y un poco, hoy es martes, no sé qué, no sé cuánto, está. Y ya estoy medio chill ahí, hasta bostezando y haciendo como llorar mis ojos del bostezo, ¿sabes? Y todo tranquilo ahí, ¿sabes? Yeah. Y es como que continúo ahí, es como que me ha desestresado que flipas y termino medio reseteado, en verdad. Para mí es basta la escritura en ese sentido, es como que me viene de locos. Ya, es como una descarga. Justo, es como una descarga de pensamientos y de todo, en verdad. Es una descarga sutil, en el mundo sutil de las ideas y tal. Es letal la escritura. Sí, al final es como un ejercicio de sutil a concreto. O sea, de sutil a concreto, sí. Justo, de plasmar, de ordenar en lo sutil o, ¿sabes? De ordenar con palabras. Y yo siempre he pensado que la escritura es la hostia, como la lectura, porque es como que uno puede leer y al final es la hostia, porque estás hablando, por así decirlo, con, yo qué sé, con el Dalai Lama o con, Jordan Peterson. justo, con Jordan Con Peterson, Sócrates. con Sócrates, con Platón, con Joe Dispenza, con José Luis París. Estás ahí, puedes tener conversaciones con gente súper interesante, con la Biblia o con gente que te enseña cosas como Marcos Vázquez o lo que sea, y luego cuando tú escribes es como que hablas contigo mismo. O sea, yo es como algo que me parece un complemento de desarrollo personal e interno bastante tocho para la mayor parte de la población, porque es como eso, al final, si uno está acostumbrado a hablar con la gente común del mundo, o sea, bueno, la gente común que conoces de toda la vida, con tus padres, tus amigos y tal, y encima lo complementas con estar leyendo autores que son de interés y hablas con gente interesante, es chapo, es letal. Y si ya encima también hablas contigo mismo para ordenar en ti mismo las ideas, sacar conclusiones buenas, también es letal.
Y bueno, ya sí que también aparte conoces gente interesante, como bueno, como en la vida en general, ¿no? Saliendo de la zona de confort y tal. Y encima, por ejemplo, nosotros que queremos hacer este proyecto del podcast, pues también lo hacemos en parte por eso, o porque entre nosotros ya nos resulta tener conversaciones interesantes y es como es al final un complemento dentro de todo, de todas esas cosas que al final tienen mucho que ver con las ideas y tu mundo interno, que es bastante bueno. Yo diría que de los más útiles, porque bueno, hablar con gente interesante es letal, porque al final estás hablando de tú a tú, que eso siempre pues marca una diferencia bastante grande en relación a ver vídeos, a escritura, a lectura y tal, porque al final yo creo que el trato de persona a persona es no se puede sustituir por nada, entonces ahí está de locos. Que Después, tiene otra capa, porque lo que te diga la persona depende de lo que tú converses con ella, no es como un libro. justo, tiene esa capa también bueno, ahí también en verdad podríamos acercarlo a las videollamadas, porque bueno, yo creo que cuando uno tiene, o sea, está hablando con otra persona enfrente, cambia bastante por la energía y todo, Obvio. pero también puedes hacerlo a distancia y es también pues te da un feedback muy diferente, como dices tú, que ver un vídeo o un podcast, que también puedes jugar con ello y que sea algo de interés, en lugar de verte un vídeo, un gameplay o lo que sea, te estás viendo un vídeo de salud, de desarrollo personal o de temas interesantes. Luego aparte también está pues el hecho de leer libros, que puede ser en internet, pero yo creo que la magia también está en papel, que eso también es un hack que mola mogollón, porque es como que también leyendo relajas la mente al tener que estar concentrado en las letras. Y luego la escritura tiene esa cosa que es como hablar literalmente contigo mismo. Al final estás creando tú a partir de cero, por lo menos si lo haces como nosotros, te puedes guiar de algún concepto premeditado, como un tema del que hablar o el árbol de la vida, pero estás partiendo de cero. Y a mí me ha pasado, en verdad, escribiendo y leyendo sobre todo, que es como que me decía, ¿para qué voy a quedar con estos amigos si yo solo puedo estar leyendo, o sea, manteniendo conversaciones, por así decirlo, que tampoco son del todo conversaciones, por lo que hemos dicho antes, pero con gente súper interesante que tiene mogollón que aportarme, o aunque sea conmigo mismo, que las conversaciones que tenga siento que son de aún más valor y que se les saco mucho más partido, ¿sabes? Entonces, al final, en eso yo veo la gran magia de la escritura y la lectura, que es un poco, pues, curtirte a ti mismo, o sea, sacar ahí skills de valor. Sí, ahí yo siento que nos hemos perdido un poco, pero si te parece, podemos comentar un poco como, yo que sé, al menos me gustaría comentar a mí las ventajas, como hacer este pequeño apartado de las ventajas que consideramos que tienen solo la escritura y, y también el cómo hacerlo, y el cómo hacerlo desemboca también en las ventajas, o sea que están relacionadas las dos. ¿A ti qué te parece que...? Bueno, a ti no, porque tú ya has hablado mucho. Voy a decirlo Dale. yo. Dale, cabrón. Una de las ventajas, que yo creo que es de las claves que a mí personalmente me han ayudado, es la capacidad que tienes tú mismo de resolver problemas simplemente por hablar contigo. Porque estamos a veces, muchísimas veces, pues con verborrea mental, con pensamientos, que nos ha pasado cualquier cosa en el día o nos ha pasado cualquier cosa en la semana, y estamos todo el rato pues con esos pensamientos en la cabeza. Y a mí una cosa que me ayuda un montón es esos pensamientos que tienes en la cabeza y te están dando vueltas por algo. Y como nunca tenemos como el hábito de pararnos en algún momento concreto del día para reflexionar sobre esos pensamientos o hablar con uno mismo sobre esos problemas, es como que o sea, el resolver problemas hablando lo hemos extrapolado solo a hacerlo cuando estamos con alguien, y solo hablar de nuestros problemas cuando estamos con alguien, y cuando estamos con nosotros mismos simplemente revivirlos, no tener una conversación pues con preguntas o sea, con preguntas sinceras o con reflexiones interesantes
o intentando ver otros puntos de vista. Y el resolver problemas escribiendo es la hostia porque tú te puedes preguntar a ti mismo, pues eso, preguntas sinceras. Igual pues has tenido un problema con un amigo o has tenido el problema con una persona y te puedes preguntar a ti mismo esos enigmas que tú no encuentras, pero que al plasmarlos en papel te va a ayudar a estar un poquito más cerca. ¿Por qué crees que se ha enfadado esta persona? ¿O por qué crees que te ha sentado a ti mal esto que ha dicho? ¿O qué voy a hacer a continuación? Y es algo que solo parece que hacemos cuando estamos con demás personas. Estás con un amigo o con alguien y estás diciéndole sí, porque me ha sentado mal esto, porque esta persona hizo esto, porque yo hice esto, o ahora siento que nuestra relación va a ir por este lado, por este otro, y no necesitas a nadie para hablar de eso. Puedes hablarlo contigo mismo y de hecho son cosas distintas hablarlo con una persona y contigo mismo, pero tiene como esa capa extra de interesante el hablarlo contigo mismo porque solo tú te estás dando las ideas y estás además desarrollando la capacidad de resolver los problemas internos. Y a mí como esta capacidad de resolver problemas y además tener la capacidad de plasmar el problema en el papel y tú verlo en tercera persona, te hace desidentificarte del problema, porque en el fondo el problema simplemente es una interpretación de los hechos. El problema solo existe si tú lo consideras como un problema. O bueno, el problema solo existe si... El problema no existe porque lo que dicen, ¿no? Si no tiene solución, ¿para qué va a ser un problema? Y si la tiene, ¿para qué va a serlo también? Y pues eso, esa capacidad como de escribirlo y de intelectualizarlo ahí en el papel y muchas veces de revivirlo y sentirlo con palabras y llorarlo o reírte de él, es como una terapia increíble. Justo es como cuando a alguien le pasan cosas, los demás es más fácil verlo con perspectiva y desidentificarse del problema, en plan tomar distancia, como poner conciencia, porque al final la conciencia es lo que nos separa de los problemas, ya que muchas veces pues estamos con un problema de pareja, imagínate, pues totalmente identificados ahí a muerte, y claro, viene una persona desde fuera y lo ve con una perspectiva en la cual pues lo está viendo desde tercera persona, entonces como que pone conciencia entre ese problema. Y lo que tú dices es súper interesante porque al final la escritura nos ayuda a hacernos preguntas abiertas como nos podría hacer otra persona, lo cual eso es letalísimo, pues si tú te haces con completa sinceridad una pregunta abierta a ti mismo como si la estuviera haciendo otro interlocutor y pones tu tiempo para reflexionar de ello, estás de alguna forma distanciándote del problema porque estás tomando perspectiva, que es algo muy importante. Y al final es como si utilizas la escritura con preguntas abiertas de verdad y lo haces en ese mood, es muy, muy fácil tomar perspectiva del problema que te va a permitir desidentificarte de él, quitarle peso mental y encima encontrar un montón de respuestas y de soluciones a cosas que antes es que no veías porque estabas completamente identificado ahí y en una especie de, ¿cómo se dice?, de entropía al final, porque no había consciencia ni inteligencia en ese hecho. O sea, cuando te separas y pones consciencia con el problema, es letal y encima si ya haces preguntas abiertas, pues te va a dar un montón de cosas como pues al final tener esa consciencia de no estar identificado y encima poder tener recursos mucho mayores como muchas veces tienen las personas cuando están viendo nuestro problema de una perspectiva diferente. Sí, total. Es separar el problema de ti. Y sí, y eso es la hostia sobre todo... O sea, bueno, ya cada uno tiene como que experimentarlo personalmente y ver pues cuál es la manera de conversar consigo mismo y con el papel que más le ayuda. Pero yo creo que es una herramienta de autoconocimiento brutal. O sea, nunca nos paramos a... Bueno, hay algunas personas que sí, que te lo dicen y es curioso. Que igual se paran ahí en una silla o en un sofá
en donde sea y pues eso, cierran los ojos o cualquier ejercicio que les ayude y se ponen pues a pensar y a conversar consigo mismos solo con el pensamiento. Pero yo noto que en la sociedad de hoy en día, bueno, al menos en España, y al menos la gente de nuestra edad, y también la gente más mayor de nuestra edad, no, o sea, los silencios o los momentos para estar con uno mismo y pensar sobre cosas que te han pasado, como estos momentos de igual dar un paseo sin música o estar en casa sin hacer nada en concreto, son como, están a mi parecer súper infravalorados y nadie los hace y nadie los tiene en cuenta porque siempre estás o ya sea mirando el móvil o ya sea paseando con cascos, escuchando música, siempre estamos como todo el rato en cosas externas y cosas que están fuera de nosotros, cuando en el fondo todo eso que sucede fuera de nosotros y todas esas cosas externas, lo que estamos haciendo es absorber información y estímulos. Y muchas veces de tantos estímulos y tanta información y tanto no estar con nosotros mismos, es que yo siento que hay gente que se ha olvidado incluso que puede hacerlo. Y el hecho de escribirlo, que también, otra cosa, la escritura lo tenemos como simplemente una herramienta pues, o de estudio, lo tenemos como una herramienta de, pues, para trabajar o para hacer trabajos, pero no la tenemos como tampoco una herramienta como ya sea, no sé, la ducha o el baño, que es una cosa para nosotros, sino es una herramienta, pues ya sea para el resto. Y eso es turbio también, como lo ve la sociedad, la escritura. En el cole nunca nos enseñan que escribir sirve para conocernos a nosotros mismos, ni para clarificar pensamientos, ni nada por el estilo. Sirve pues o para escribir historias o para poco más. Eso es un facto. En el cole nos dicen que la escritura sirve para hacer trabajos, para tener un futuro y como una herramienta. Para comunicarnos con los demás. Justo. Y al final, a mí lo que decías de que la gente a veces pues no lo piensa ni siquiera, yo creo que es cierto, pero es que también creo que muchas veces, bueno, porque vivimos en un mundo en el que hay un mogollón de distracciones ahora con los teléfonos móviles, pues eso es una puta barbaridad. Porque no es ya solo la vida de pues irte por ahí con los colegas a distraerte y tal, sino que estás en tu casa y tienes una herramienta de distracción y de estímulos nuevos al alcance de la mano. Y al final yo creo que mucha gente es verdad que ni lo piensa, pero también creo que en muchos casos es duro, en plan, el hecho de no haber tenido un día ajetreado, de haber hecho 1000 cosas, de haber trabajado, de haberte ocupado de asuntos importantes, de haber tenido discusiones y movidas, y luego llegar a tu casa y en plan tener el hábito de coger el móvil y de ponerte ahí a ver TikTok y tener estímulos infinitos durante 1 hora y media. Desconexión. Sí, una especie de desconexión, a coger y sentarte y respirar, meditar o escribir, que al final son actividades que te hacen mucho más, pues eso, reconectar con lo que sientes, con tu cuerpo, con la consciencia de la que hablábamos antes en gran parte, y es como que un proceso también doloroso en cierto aspecto e incómodo, o que el cuerpo no quiere tirar por ahí, ya sea por hábito, por miedo o por mogollón de cosas. Yo creo que Y es al por final hábito. es como que al final te van a poner dragones delante que a lo mejor uno pues en cierto aspecto no quiere ver, pero también creo que es contraproducente no hacerlo, porque estás cada vez como cargando una mochila en tu inconsciente, la cual yo creo que yo tengo la perspectiva de que, o por lo menos algo que pensé el otro día, que en cuanto, por ejemplo, a la carga tóxica que hay hoy en día en cuanto a los alimentos, la polución y todas estas cosas, me da la sensación de que nosotros nos estamos llenando más de metales pesados, de carbono y de un montón de pues, sustancias tóxicas que generan una carga tóxica y un estrés en el cuerpo más rápido de lo que por lo general tenemos las herramientas para limpiarnos, es decir, más rápido que de lo que podemos tomar zeolita o espirulina y mogollón de cosas para limpiarnos de esos metales pesados y de esas toxinas. Y me da la sensación de que está pasando lo mismo
con las emociones o con la carga mental y este tipo de aspectos más psíquicos, que es como nos inflamos la mochila y nos cargamos de piedras pesadas más, 2 veces más rápido de lo que nos quitamos. O sea que si nos quitamos una a la semana, pues nos hemos cargado con otras 7. Y al final, yo creo que el proceso de descarga en este aspecto también es duro al final. Y es eso, yo creo que mucha gente por lo general le vendría súper bien, sobre todo hoy en día, en verdad. Sí, pero es, o sea, lo de los metales pesados y tal, o sea, yo lo dices por la comida que ingerimos y el proceso de producción de esa comida y tal. Justo. Es como que... Tampoco, no solo por la comida, porque todas estas toxinas y metales pesados están hasta en la sopa, o sea, ya sea por la polución de lo que respiramos, pero también por lo que transpiramos por la piel. Al final pues nos echamos mazo veces cremas, aunque sea un champú o un gel de mala calidad. Claro, pero... Lo que o sea, lo que tu cuerpo llega a absorber al final. Pero son como... Yo también coincido en que ahora es como que tenemos la capacidad de resolver los problemas cargándonos cosas. Y es igual, tenemos un problema psicológico y lo resolvemos pues comiendo más. O tenemos un problema con una pareja y lo resolvemos pues saliendo y estando con más personas. Justo, entiendo. Pero yo, más bien, a lo mejor más que resolverlo es inhibirlo, en verdad, ¿no? Justo, a eso voy. Que cuando estás muy cargado mentalmente y dices que has tenido discusiones en el trabajo, llegas a tu casa, estás agotado, realmente la forma de descargar es no metiendo más y parándose, pues depurando como todos esos pensamientos y todas esas emociones y pues teniendo un momento de relax. Y lo que hacemos es todo lo contrario, lo que hacemos es, pues, abres TikTok y te pones a consumir, a cargar más y a ese punto como de lo que voy a hacer es olvidar, no gestionar. Y lo olvidas, miras TikTok y te entra hambre. Y mientras estás cargando psicológicamente con TikTok y de estímulos y de dopamina, estás cargando también, pues ingiriendo. Y es como, y estás haciendo una cosa completamente inconsciente, que es comer. Mientras cargas la comida también estás haciendo algo inconsciente y ninguna de las dos cosas te requiere pues como un proceso como un proceso más consciente y activo, como puede ser la escritura o la lectura o la meditación o el pensar uno mismo o el intentar relajarse o el respirar conscientemente. Es como que tiramos a inconsciente. Es lo que hablamos de los dragones, en verdad. O sea, yo creo que en este caso, pues lo que hablamos en el podcast de los dragones, que bueno, a todos los que no lo habéis visto os animo a ver lo que es la recontrapartida de podcast. Y en plan, pues eso, al final esto sería un poco como todos los dragones que has ido generando, que se han ido generando en tu interior, porque al final todos estos dragones son internos. Imagínate que lo ponemos del día a día, que parecen como mini dragones, pues que si el jefe me ha dicho algo y me ha sentado mal, que si un compañero ha hecho algo y yo me lo he tomado como un feo, que si esta cosa que he visto no me ha gustado y toda esa carga, que al final a lo mejor uno se puede, como tú decías, plantar a la que llega a su casa o en cualquier otro momento y digerir esas emociones y asimilarlas y descargarlas igual en papel. Justo, sería como afrontar al dragón. Lo que pasa es que hoy en día pues hay un montón de combos, o sea, yo creo que ya una persona puede estar como con esos problemas teniéndolos aquí, como hemos dicho antes, y no estar poniendo consciencia y estar en la cama tirada, tan paranoiada y identificada con los pensamientos y todo esto, pero luego es que hoy en día tenemos, aparte de eso, también tenemos pues el móvil, y si no es el móvil, pues como tú has dicho, comida, y si no es eso, pues distracciones, y si no es eso, pues hay gente que ya pues se fuma o se bebe o se consume otro tipo de sustancias estimulantes o inhibidoras también. Al final es curioso que el alcohol, los porros, la heroína, que es la droga más dura de todas, o el fentanilo, no sé, este tipo de cosas, al final son sustancias que inhiben más que te activan. Y en verdad yo creo, o desde mi experiencia, creo que mucha gente que consume estas sustancias es más por ese tema. A lo mejor otras, esto ya es un triple que me estoy marcando, pero a lo mejor otras como
la coca o el MDMA, etc., es más como pues que te lo pide el cuerpo para estar todo el rato en un pic y que cuando bajas pues te enfrentas como a la mierda, pero estas que son más de inhibir, me da la sensación de que a lo mejor son más como para inhibir la mierda. Pero bueno, Y se ve en el estado corporal. El que fuma va a estar más relajado y va a estar más tirado. Depende también de la persona, pero en la mayoría de los casos, o el que, bueno, o en el fentanilo va a estar reventado, yo lo veo desinhibido. bastante con el alcohol, porque al final cuando fumas también te puede dar como una cierta perspectiva que te acerque a los problemas, por así decirlo, o sea, que te empieza a dar una paranoia porque te estás, ¿sabes? Acercando como contraproducentemente a lo mejor más al problema, pero siempre vas a estar inhibiendo algo. Pero con el alcohol, por ejemplo, lo veo una droga que te inhibe mogollón, en verdad. Es como, no sé, como que te deja en un shock que ya no estás pensando prácticamente. En plan, pero básicamente eso. Al final lo que decíamos, que todas estas cosas pues son contraproducentes para irte... son, o sea, la escritura y la lectura, bueno, la lectura no tanto, pero la escritura, meditación y ese tipo de cosas son herramientas que nos pueden servir para nuestro desarrollo en cuanto a estar quitándonos cargas del pasado, por así decirlo, que no queremos llevar encima y que no nos hacen libres y que no nos hacen felices al fin y al cabo. Aunque sea un proceso duro y de desadaptarse de cosas a las que estás acostumbrado, que pueden ser leer, o sea, que digo leer, pueden ser, aunque bueno, la lectura también podría ser un pasatiempo, algo que te inhiba de Justo. la vida, pero La generalmente... lectura, lo que es complicado es, hoy en día, como estamos tan estimulados, estar concentrado en una sola cosa que te requiere tanto esfuerzo mental como ir palabra por palabra, igual leerte 30 páginas. Es un ejercicio que a la gente le vuelve loca porque no tienen la capacidad de estar concentrados, ni aunque sea 10 minutos en algo que es como tan aburrido, porque tienen al cerebro acostumbrado a cosas mucho más divertidas y mucho más dopamínicas. Justo. Pero bueno, al final también se puede utilizar como distracción, inhibición de tu propia consciencia interior. La escritura en verdad también hasta cierto punto, o sea, también puedes estar escribiendo por estar queriendo evadir cosas más profundas. O sea, pero al final es algo que por lo menos te puede hacer, o sea, si estás como pues nosotros, en una vida de muchas cosas diarias, de distracciones también con el móvil y diferentes cosas sociales y de muchos aspectos, puede ser, yo creo que en la mayor parte de los casos, hoy en día, una herramienta súper válida e importante para llevar a cabo este ejercicio pues de al final ir quitándote cosas que no te rentan, clarificando lo que quieres, ordenándote por dentro y acercándote a tu mejor versión en cuanto a desarrollo personal y también intelectual y de muchos otros aspectos, pero sobre todo en cuanto a desarrollo interno, personal, barra espiritual, como cada uno lo quiera llamar. Sí, 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 que muchas veces pensamos cosas y luego nos olvidamos. Y es una herramienta brutal la escritura, aparte de para descargar, también para clarificar metas que tengas o objetivos que tengas o sí, o comportamientos que quieras tener. Y, y es eso, y muchas veces después de escribir tienes todo mucho más claro, simplemente porque has hablado contigo mismo un rato. Pero eso, la escritura está bien guapa. Esta es la leche. Y hay quien la usa también de formas creativas. O sea, cuando lo que hablamos de por la mañana y por la noche, si lo haces por la mañana, evidentemente vienes después de soñar y estás como en ese estado un poco más de limbo en el que si escribes seguramente surjan cosas diferentes. Aquí si lo haces por la noche, después de haber vivido un día en el planeta Tierra y después de haberte relacionado con todo el mundo, van a ser evidentemente escrituras diferentes y van a surgir pensamientos diferentes también. Y por la mañana, pues eso, dicen que es una escritura muchísimo más creativa y es una escritura que va más arreglada
lo que pasará. Y bueno, ya ahí depende cada uno de cómo la quiere utilizar. Hay gente incluso que... Disculpa a los holísticos. Hay gente incluso que escribe de formas muy diferentes, ya sea, por ejemplo, canciones. Un montón de artistas descargan pensamientos y descargan de todas esas voces en canciones porque es la manera que han aprendido y la manera que les sale y la manera que también les ayuda. Muchas veces hoy quien lo descarga en historias. A ver, yo en verdad tengo varias matices tú. Necesito apuntar. A ver, déjame un momento. Y ese boli no va, creo. A ver. Bueno, pues algo que es bastante interesante. Ajá. Bueno, por lo que has dicho de los artistas, al final es lo que hablan en el arte y ritual. El libro del pavo ese. Sí, un tío que se llama Víctor Bosna, que bueno, yo le conocí a raíz de un podcast que hizo en Worldcast con Pedro Bernau, que me pareció que estaba bien guapo y luego bueno, vi un poco más de su contenido, no llegué a profundizar mucho, porque tampoco me llama mucho la atención la forma que tiene de hacer vídeos él en concreto en YouTube, y tampoco pues sus películas artísticas que también molan mucho y van mucho en relación con este tema, pero me compré su libro y algún día pues yo creo que os traeremos una review porque es un libro cortito el cual se puede hablar pues de él supongo que fácilmente, es del rollo del line y tal, y al final algo que me mola mucho de él es la forma que tiene de ver el arte, porque al final habla de que el cerebro humano la mayor parte del tiempo se mueve por simbologías, o sea que nos impacta mucho más generalmente un cuadro que tenga una especie de simbología y tal, que lo que podamos entender de manera consciente de ese cuadro en cuanto a que pensemos, pues este cuadro lo hizo no sé qué, en el año no sé cuántos, representa la figura de Jesucristo, justo, representa tal, sino que a lo que el cerebro le impacta por la parte inconsciente es toda la simbología que se arma en ese cuadro y que impacta en ti. A la par que pues con todas las simbologías que hay en el mundo en cuanto a pues la simbología de cada empresa, pues que pueden ser los eslóganes y todo este tipo de cosas, y al final lo que propone bastante es intentar no dejarnos guiar por la simbología y la trama que se generan pues desde la política, desde las religiones o desde la, no sé, ciencia o desde este tipo de cosas, sino al final utilizar lo que es el arte para de alguna forma ir cambiándonos a nosotros mismos por dentro, ir autosugestionándonos o ir tomando un rumbo diferente. Y es que al final a mí me resuena bastante que la lectura, o sea, bueno, digo, la escritura es como una especie de arte, porque al final lo que tú dices, pues el rap es un tipo de arte. La gente que dibuja y que tal también está expresando pues emociones internas y movidas. ¿Qué más podría ser? Las cosas de construir al final, o sea, aunque sea expresa el arte armando un invento, una taza, lo que sea. Y es como que nosotros fácilmente por la escritura, porque prácticamente casi todo el mundo puede escribir, casi todo el mundo tiene papel y boli y es algo muy simple de hacer, no es a lo mejor como ponerte a pintar con acuarelas o ponerte a fabricar una taza de arcilla o ponerte a hacer una canción que tenga un sentido diferente y tal, que también cada una tendrá sus matices, pero la escritura en concreto es como bastante accesible, ¿no? Es como necesitas un boli como este, un papel fácil de guardar, no muy caro, y al final te puede ayudar pues a eso, a tú mismo ir utilizando pues esas emociones y todo esto para generar tu propio arte y de llevar a cabo de forma inconsciente pues de lo que siempre hablamos nosotros, o sea, de sugestionar tus creencias y dirigirlas, y luego eso a saber a dónde te puede llevar, porque es prácticamente lo más importante en esta vida, el controlar nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, creencias, etc., que siempre lo hemos hablado, que va a ser lo que nos den en verdad los reales resultados. Entonces en esa parte pues el arte es una locura y yo creo que es muy compatible con la escritura. ¿Tú crees? Sí, la escritura es como que muchas personas dicen el mejor hábito que puedes tener. ¿Por qué? Porque es un hábito que al estar construido de palabras
puede abarcar prácticamente cualquier aspecto de nuestra vida. Y puedes hablar sobre cualquier cosa de una manera muy, 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 muy sencilla. Cuando dibujas es mucho más complejo, al menos para mí, plasmar lo que quiero que cuando hablo. Y cuando, yo qué sé, cuando estás haciendo ahí arcilla o lo que sea, también es como mucho más difícil extrapolar eso a tu vida como una herramienta. Pero con la escritura es tan fácil hablar de lo que tú decías, de cosas como el árbol de la vida, que abarca un montón de aspectos de tu vida y los hablas simplemente contigo mismo y con la escritura. Y los puedes desarrollar y puedes imaginar y puedes hacerte ilusiones y puedes sacar conclusiones y puedes debatir contigo mismo y puedes hacerte preguntas y puedes mejorar en esos aspectos simplemente por el hecho de hablarlos contigo mismo. Justo, yo la verdad es que es muy loco todo eso porque al final como que tú cuando vas a cuando vas a hacer arte, yo creo que de alguna forma tienes que contactar por dentro, o sea, tendremos que algún día hacer un podcast hablando sobre el arte entre nosotros, con otras personas y tal, porque es un tema muy interesante, pero yo creo, sin tener mucha idea al respecto del arte, que al final cuando uno hace arte, porque bueno, si te pones a copiar cosas de un libro que te estás leyendo, a no ser que lo adaptes a ti mismo, no estás del todo haciendo arte, a mi parecer. Pero un arte grande que es como tengo un poco de agua y un poco de arcilla y voy a fusionarlas para realizar algo. Y va a salir de dentro algo. Pues al final eso, o coger y tener un lienzo en blanco y vas a hacer pues una canción o que tienes una serie de instrumentos para construir una pieza, o tienes eso, un papel y un boli y tú vas a escribir para realizar algo, es como que estás sacando al mundo externo cosas de tu mundo interno y al final ahí se puede materializar. José Luis París dice, que lo he visto pues eso en un podcast, que uno puede hacer arte en cuanto a los pasos de la magia, de los que hablaremos y hemos hablado ya un poco, que es como tú te pones a pintar, yo qué sé, a un oso, y según cómo tú hayas pintado a ese oso, puedes develar cosas de tu mundo interno, ya que si el oso está triste, o si el oso está alegre, o si el oso está avergonzado, o si el oso está escalando, lo que te transmita, al final es algo que tú has sacado de tu mundo interno, que lo has plasmado y que te puedes dar feedback para develar lo oculto que no sabías de ese inconsciente tuyo. Y al final también no solo puedes hacer eso, que sería un poco como diría yo Dispensa, el hecho de desmemorizar o sacar a la luz las emociones pues que no quieres o que te están lastrando, que están ocultas. Y luego aparte puedes hacer lo contrario, que es desde la intención y la voluntad generar un arte específico que es el que tú quieres y ayudar a que se sostenga en tu mundo interno. Y es como un poco, yo creo que por lo que él dice de que tiene pues eso, como los pasos de la inducción y de todas estas movidas, que es como para desmemorizar, contactando pues más con el inconsciente por lo de las ondas cerebrales y todo esto, las emociones negativas, pero luego también te recomienda, aparte de hacer esta meditación que dura 45 minutos o cosas así, también te recomienda que tú a lo largo del día vayas viendo lo que haces mal, lo que haces bien, que eso es un poco pues en tus acciones, pero también recomienda el hacer escritura en cuanto, pues como hemos dicho nosotros, reflexionando lo que has hecho a lo largo del día y también haciéndote a ti mismo preguntas abiertas, porque es como la forma de develar más información de lo que quieres, de lo que pensabas que no querías, pero que en realidad estás viendo que a lo mejor sí hay una parte de ti que lo quiere, de lo que no sabías que querías, pero en verdad sí quieres. Un montón de información que el arte al final es una puta locura en cuanto a eso. Sí, y que es como un proceso de consciencia, al fin y al cabo, la escritura, porque estamos todo el día en mood palabras y todo el rato en mood de simbologías y significados y todo el rato
O sea, es que ya no pensamos en otro modo que no sea con palabras, o con frases, o con estos como significados. A un gato de poco le servirá la escritura. Justo, Porque- no puede. pero bueno, nosotros como ya estamos en este mood de todo el rato estar recordando cosas y en estos recuerdos que son pues memorias sentimentales y emocionales, pero también son memorias construidas de palabras y de significados, el hecho de escribirlo y rememorarlo es la hostia. Y lo que has dicho del oso me resuena un montón con lo que he dicho yo al principio de revisar las antiguas escrituras que has hecho. Porque cuando igual, no sé, tú pintas algo, no sabes qué significa y luego haces este trabajo de introspección de decir, vale, ¿qué significa? Voy a revelar de dónde viene todo esto, de mi mundo interior que, que evidentemente ha sido pues todo lo que me ha construido hasta ahora. También cuando tú escribes algo en el pasado y lo revisas unos años o un año o unos meses a posteriori, eres una persona que es capaz de identificar más desde dónde se hizo y conocer mejor a esa persona del pasado que eras, para también conocerte mejor ahora y saber mejor desde dónde hacer las cosas que estás haciendo ahora. Justo, porque es como lo que pasa con la escritura ya normal, o con una persona tercera que lo ve desde fuera, que ya ellos se toma conciencia, pero si encima eres tú mismo el que lo ha escrito en un pasado y ahora lo puedes ver como viéndote a ti mismo el pasado, tomas muchísima más conciencia desde tomar perspectiva. Sí, estás leyendo a otra persona, literalmente. Eras otra persona. Bueno, yo en verdad no me quiero porque en verdad me apasiona el tema del arte y de lo que puede llevar a cabo, porque bueno, al final... No te explayes. Justo. Yo sabía que... Al final, pues siempre lo hablamos, de que las cosas sutiles controlan más a las cosas densas, pues al final pues las cosas más psíquicas controlan más a las energéticas y luego controla más pues la densidad de la materia, pero es que si lo piensas es completamente así. O sea, cuando tú tienes una idea generalmente están ordenadas por palabras, que puede ser, yo qué sé, la idea de que cuando llegues a tu casa te está esperando tu chica que te quiere ver y que estás súper ilusionado por ello. Pues eso va a cambiar al final tu energía y vas a estar rebosante de energía por simplemente esa idea y vas a ir pues con mucho más ánimo, que va a hacer que actúes de forma diferente en el mundo. Y bueno, luego está el tema que nosotros siempre nos preguntamos, si además eso puede hacer que el mundo se ordene de una forma diferente por la señal que le estás enviando, ¿no? Pero aparte también puede pasar pues otras cosas contrarias, lo típico de, yo qué sé, una discusión con alguien que te hace bajar la energía y estar más como, buah, pensando por ese hecho de pensar en una putada, generas un estado emocional que es una putada y actúas como si la vida fuese una putada o sugestionado pues por esa putada. Y es que esto pasa con todo, o sea, yo creo que no nos damos cuenta de hasta qué punto el arte, la simbología y el mundo más psíquico de las ideas y las palabras dirigen nuestra vida, porque es que es al final todo lo que nos hace actuar en esos planos más inferiores. Al final, o sea, no nos damos cuenta de hasta qué punto un anuncio de la Coca-Cola que nos ha generado X emociones va a impactar luego en nuestro día a día, o jugar a un juego, que al final los videojuegos pues también son un arte, o cualquier juego, el que sea, del Call of Duty o lo que sea, de matar zombies, pues al final eso tiene un impacto aunque no nos demos cuenta luego en nuestra vida, porque nos ha generado una serie de pensamientos y de emociones y de ideas y de cosas. ¿Quién no se ha visto una peli más de pequeño y se ha creído el prota? ¿Sabes? Y luego ha actuado como parecido al prota o con algún personaje que te haya sentido identificado, o quien no se ha pegado un viciadón y luego cerraba los ojos y solo veía el juego reproduciéndose, o ibas por la calle después de jugar mucho al Tetris y ves las baldosas que te las imaginas como piezas de Tetris conectándose. Justo. O una peli de miedo que, a lo mejor, por ejemplo, una peli de miedo, al principio puedes pensar, coño, si esto solo me toca en cuanto a emociones de, coño, me cago, luego tengo miedo del payaso por la noche y tal, pero es que a lo mejor
hasta hay cosas que nos impactan más si no somos conscientes de hasta qué punto pues la simbología o lo que representa pues estas artes que hoy en día pues están en el móvil, en la tele y en todo tipo de lugares, y aparte representadas pues en anuncios o lo que sea, la simbología que hay detrás o lo que nuestra mente inconsciente entiende en relación a ese arte sugestiona mogollón nuestra vida. Y al final pues nosotros podemos empoderarnos e intentar liderar el arte, pero luego solamente, bueno, y qué poco, o sea, la cantidad de cosas que nos sugestionan del resto y de los contenidos y de la publicidad y de todo, y qué poco nos sugestionamos nosotros a nosotros mismos. Y por eso la escritura es tan importante, para sugestionarnos a nosotros mismos, pues a lo que queremos y a conocernos y a tenernos un poco más en cuenta a nosotros mismos y no tanto a todo lo de alrededor, que parece que solo tenemos en cuenta al resto y nosotros somos pues yo que sé, una canica ahí que está siendo movida por el resto, pero tenemos la capacidad de también conocernos a nosotros mismos y tomar dirección de hacia dónde queremos, más o menos también en función de las necesidades que tengamos y de la situación en la que nos encontremos también. Pero cuanto más escribes sobre ti y sobre tus pensamientos y sobre también las cosas, y cuanto más sincero eres contigo mismo escribiendo, mejor te puedes conocer. ¿Y qué querías decir? Pues básicamente, a ver, la verdad es que eso, lo que has dicho, pues yo creo que es el punto como de importante, de que al final pues lo que estamos hablando es como hay un arte, por así decirlo, o una serie de cosas que se generan en la realidad que al final afectan a nuestro mundo interno desde lo externo, por así decirlo, y que al final pues están muchas veces ocultas, y es eso, te tiras por la tarde con el móvil o lo que sea y ni te das cuenta. Y en verdad lo que estamos hablando aquí es más importante, porque es una parte de responsabilidad de, vale, tenemos herramientas como las que estamos hablando, ya somos mayorcitos y podemos llevar a cabo pues todas estas cosas con responsabilidad y depende de nosotros. Pero eso es al final pues muy importante, esto que estamos hablando aquí es la más importante. Y luego aparte, pues me ha resonado lo que tú me has dicho de lo del árbol de la vida, que está bastante bien antes, y lo he pensado también con una vez que cogí del árbol de la cábala, de la que tiene las 7 esferas, o sea, las 10 esferas de cada dimensión, sí, los sefirot. Cada dimensión está ahí relacionado pues con un aspecto, con la mentira, con el autoestima y con mogollón de cosas, y bueno, luego cada persona te lo cuenta con una interpretación diferente. Yo a un cabalista que creo que es bastante bueno, que se llama Mario Saban, pues gente me lo ha recomendado y también he visto yo vídeos y me ha parecido letal. Hablaba pues de las 10 dimensiones del árbol de la vida de una forma breve y concisa. Y al final yo cogí y también hice pues un árbol de la vida, pero en lugar del árbol de la vida del desarrollo personal, el árbol de la vida de la cábala, que también me resultó de bastante interés, pero es bastante complejo. Y además me acuerdo que lo hice con 2 colegas también, y en plan cada uno apuntábamos qué nota nos dábamos, el por qué y tal, y estaba mazo guapo. Y después decir pues que en la cábala se piensan que hay 3 formas de meditar, que esto ya pasando un poco del tema del arte. Una es la meditación contemplativa, que básicamente es la típica de ponerte en un sitio, contemplar, bueno, puede ser el exterior, el ruido, lo que ves, etc., lo que sientes sensitivamente, o también pues lo más interno, que puede ser ya la respiración, luego concentrarte en lo que sientes en tu cuerpo por dentro. Luego también puedes concentrarte pues en el vacío de lo que escuchas, de lo que hueles, de lo que sientes, de lo que ves. Y eso pues la meditación contemplativa. Luego está la meditación activa, que básicamente pues puede ser el hecho de ponerte a hacer una cosa manual, trabajar construyendo algo o haciendo pues este arte que hemos dicho. Al final pues sí, tiene mucho que ver pues con este arte de hacer algo, ¿no?, con las manos, o también con una especie de mecanización, ¿no?, de estar pues haciendo ejercicio o estar reponiendo cosas o limpiando, etc. Parecido al flow, este tipo de meditación.
justo podrías verse de esa forma, en plan, como dejar la mente en un estado de no pensar o de estar más concentrado, etc., mediante pues la acción. Y luego está la meditación, que también pensaba la cábala que el estudio podía llegar a ser una meditación. Y a mí, yo me pregunto, ¿en dónde estará la escritura? Porque está claro que en la contemplativa no, pero luego, por ejemplo, las cosas artísticas, que son como de estar creando algo desde cero, ya sea escribiendo, cantando o pensando en una canción y tal, no sé hasta qué punto, porque te requiere una cierta energía psíquica en cuanto a pensar, pues igual que si estudias, que estás leyendo y al final estás sacando conclusiones y aprendiendo, apuntando, etc., reflexionando sobre lo que estás estudiando. Yo creo que la escritura se acerca más en verdad a la meditación en cuanto al estudio, si lo vemos como en esos tres aspectos. A ver, claro, es como de estás estudiando a ti mismo, en cierta medida. A ver, se me asemeja también al tipo de meditación de hacer una vasija o de jugar al fútbol o de escalar. Es que es complejo porque la contemplativa es bastante diferencial. Yo en verdad sí que creo que al final... Claro, yo creo que a lo mejor lo que tú has dicho del flow en la parte de la acción es lo que tiene más que ver, como estar en flow, que puede ser pues escalando o haciendo una vasija o lo que sea, pero que al final no estás pensando. No estás ni en futuro ni en pasado, estás solo presente. Eso es. Eso sería más, yo creo, que la activa, en plan eso, entrar en el flow y estar en el presente. Y luego la forma de meditar estudiando es más, de alguna forma, pues como hemos estado hablando ahora, o sea, sacando... Aprendiendo, reflexionando. intelectualmente. Pues eso, 3 formas de escribir bastante, o sea, de meditar, que están bastante guay, y la meditación se puede complementar con ello. Y luego también, bueno, a mí hubo una cosa del primer libro de Jordan Peterson de 12 reglas para el orden, que era bastante bueno, o sea, al final del todo el libro, su conclusión básicamente, frases motivadoras que estaban bastante bien, reflexión de que hay que coger responsabilidad y de que el mundo es la polla, o como yo no me acuerdo muy bien, pero sí que me acuerdo que como, o no sé si era en el segundo, de 12 reglas más allá del orden, que decía que básicamente animaba y que él hizo una vez coger, que estuvo en su casa y decidió voy a empezar a hacer esto que va a ser letal, tal. Y dijo desde una hoja en blanco, cogió con un boli y lo puso y pum, ¿sabes? Y se identificó de lo que fuese a escribir, ¿sabes? Era como que... Solo escribía. Solo escribía. Wow, lo que dice que hace el Deepak Chopra cuando escribe. Hace eso también. ¿Me lo dijiste tú? Pues puede ser, o Jordan Peterson, no sé. Era Deepak Chopra. Que él cuando escribe está ahí, pues eso, en un estado completamente de presente y de escribir lo que sinceramente y profundamente en ese momento quiere escribir y está escribiendo. A ver, en eso en verdad, ahora mismo no me acuerdo tú, pero sí que lo que dijo, eso lo dice el Jordan Peterson, no como que lo haga siempre, pero dijo que era algo, o sea, no me acuerdo muy bien porque me lo leí hace mucho, pero era algo como importante, como que él pillaba el libro y decía a que sea lo que Dios quiera, y en verdad a mí me parece que eso tiene una magia que se acerca como a lo que hablábamos del flow y a lo que sí viene siendo pues un estudio más tal, pero también tiene mucho como el flow de dejas la mente en blanco y puedes escribir a saber qué sale de tu puta cabeza chalada, en plan, puede que te pongas me cago en la puta madre, no sé qué. Guata. Solo escribes guata. O cualquier movida. O que de repente digas, en plan, de que te asustes, de que digas, hostias, me siento todo jodido, no sé qué. O que de repente develes de, hostias, estoy todo contento. Es que a saber, es puro freestyle eso, o sea, es lo que vayas a escribir. Me parece un ejercicio en verdad maravilloso que nos puede venir bien a todos. Sí, eso es otro tipo de escritura. Justo. Y luego lo que sí que vi en un libro de Deepak Chopra era que, pues, estaba muy bien en plan tener frases de gente, ¿sabes? En plan, yo que sé, a Deepak Chopra le gusta mucho un poeta que se llama Rumi, que es, bueno, de hace unos siglos creo, y que es de la India y que escribía poesía pues súper bonita relacionada con el amor y el espíritu. Pero Deepak Chopra dice que lo más valioso es obviamente leer ese tipo de cosas y tal, pero aparte
también sacar como tus propias frases, ¿sabes? Como por ejemplo a mí la que, por ahora mi frase top que dije hace un tiempo es lo de un descanso infinito. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo del descanso infinito. Pues, ir sacando tus frases que son tuyas propias, que puede ser como algo que hayas leído en un libro, pero que al final cuando tú la escribes y la haces tuya, con tu personalidad, es una frase que se va a quedar muchísimo más grabada en ti porque es... Y tienes la capacidad como de encerrar un conocimiento en una sola frase corta. Y que es tuyo, al final es... Justo. Sí, como cuando haces un dibujo que te gusta mucho. Y que es tuyo, al final, o sea, es como diferente al final. Sí, a no ser que conectes muchísimo con la frase que digas, buah, es que es mía, caminante no hay camino, se hace camino al andar, buah, esa es mía, tal. Es mía, mía. Justo. Pero si no, está bastante bien en plan poder hacer frases con personalidad, ya que para llegar a hacer esa frase con personalidad, al final tú has tenido que llevar un desarrollo de ideas para llegar a ello, que pueda haber sido ayudado o no. Pues sí. ¿Tú quieres sacar alguna conclusión más o algo que quieras decir sobre la escritura? Yo la verdad es que no. Llevamos ya 1 hora y cuarto. Buah, pues se me ha pasado rápido. Yo la La verdad verdad ha es que salido muy potente. Ha sido de los podcasts más de freeze, en verdad, que hemos hecho. Justo. Solo yo me he leído esto y he mirado 2 vídeos, pero bueno, yo creo que ha salido tan guay, tan de freeze porque llevamos mucho tiempo haciéndolo. Como salió también el de los dragones guay porque llevamos mucho tiempo pensando en ello. Justo. ¿Pero tú has sacado alguna conclusión de los vídeos que has visto? En plan, así como... No, es que normalmente los vídeos de YouTube tratan la escritura como... Pues eso, solo hay vídeos de tips, cómo escribir, tips, para qué es bueno, tips, cómo hacerlo, tips, hazlo y gana más dinero, tips, consigue todo lo que quieras escribiendo. O, bueno, un vídeo de Joyer hablando de la escritura y decía una cosa importante Joyer, que era que la escritura, bueno, que ya lo hemos comentado, pero es esa revisión, o sea, tienes la capacidad de revisar lo que has hecho en el día y tener la capacidad de observarte a ti mismo y decir, joder, cuando me pasó esto, actué de esta manera y me gustaría haberlo hecho de esta. Y al plasmarlo en papel simplemente ya se te queda grabado en la cabeza como un pensamiento y como una emoción y no la dejas como el momento en el que actué de la forma que no quería, sino que la dejas como el momento en que actué de la forma que no quería, pero sé que la próxima vez que suceda voy a actuar de otra manera. Me estoy a apuntar el concepto de, en verdad, observarse a sí mismo, porque creo que deberíamos de hacer un podcast en relación a ello. A la observación de uno mismo, sí. Porque al final es, bueno, no nos vamos a explayar pues ya con esto porque no es el podcast del que estamos hablando, pero sí que cuando uno consigue tomar conciencia de autoobservación es como que se puede desapegar del problema. O sea, pasa muchas veces, sobre todo, bueno, en el segundo libro de Edgar Allan Poe, de Una nueva tierra, muestra cómo, cuenta experiencias suyas con clientes que le decían, buah, estoy con un cacho problemón de no sé qué, de no sé cuántos, y me ha pasado esto en mi vida, es una locura todo esto, y él decía, o no decía nada y se quedaba en él ahora, y la persona solamente por ver su presencia y cómo él se lo estaba tomaba una perspectiva diferente del problema, o él le decía, céntrate en observar ese problema, ahora. En plan, céntrate, y la persona en plan, pues obviamente, lo que hemos hablado, al final son como dragones, pues la persona se sentía incómoda. Pero al cabo del tiempo observándolo, lo que conseguía era liberar un montón de energía, pues se distanciaba de ello. Porque cuando tú observas los problemas que tienes, lo haces desde la consciencia, porque estás poniendo una barrera de yo, y luego el problema. Y yo lo estoy observando. Pero cuando el problema te come y estás completamente identificado con el problema, sí, es una movida. Porque no sois cosas diferentes. Claro. Pero cuando lo observas sois cosas diferentes. Claro, cuando lo observas te distancias de él, creas como una barrera con consciencia y... Sí, en el primer libro también dice que simplemente lo observes sin juzgarlo. Porque cuando lo juzgas ya lo estás identificando como bueno o como malo. Y lo estás dualizando completamente. Y el hecho de observarlo es una cosa que es complicada, en verdad, observarse todo el rato.
pero que es mucho más fácil hacerlo cuando estás escribiendo. Y eso, y cuando lo escribes ahí tienes que ser sincero y tienes que observarlo sin apego y sin juzgarlo, simplemente pues lo observas y te preguntas sinceramente, no te preguntas a raíz de un ego, a raíz de una dualización o a raíz de lo bueno o lo malo. Pero eso, pues nada. Pues yo qué sé, espero que os haya servido estas cosas y que empecéis a escribir y que sigáis escribiendo y que os ayude a escribir. Nosotros vamos a escribir holísticos. Pues buen podcast. Y espero que este vídeo se quede como un vídeo de no tips, sino como un vídeo largo, que es lo que yo estaba buscando cuando busqué vídeos de escritura y es lo que no me encontré. De once. Pues nada, escribir mucho. Termínalo tú, que yo lo he empezado. Pues holísticos, a escribir mucho y a seguir con todo ello que, bueno, esperemos que os haya sido de utilidad. Pues ala. ¿Le damos a la de zaparar o no? Pero ¿Eh? lo has sabido. No han sabido, ¿no? Lo has sabido.